Los pueblos chicos, esos pueblos rurales, perdidos entre kilómetros y kilómetros de soledad y silencio, tienen una magia especial. De día es muy fácil disfrutarla a la luz del sol, aún en días nublados, inclusive al amanecer o al atardecer, cuando la luz nos acompaña, cuando el pueblo hierve con su gente, con su actividad, el ruido de los tractores en los campos, el de los pobladores yendo y viniendo en sus actividades. De día es fácil olvidar que el pueblo pequeño en el que vivimos está sumergido en medio de campos interminables. Pero al anochecer, cuando todo se desdibuja y cuando esos pueblos pequeños que tienen apenas un farol en cada esquina y las luces pequeñas de las casas, esos pueblos quedan rodeados por tanta inmensidad de oscuridad, de negrura, de penumbra, de ese silencio que nos mira desde los lindes del pueblo y se extiende por esas vastedades solitarias, donde sabemos que no hay nadie, donde sabemos que no hay luces ni faroles, donde tal vez hay casas hundidas entre las arboledas, silenciosas, cerradas, con perros atentos, alertas, con perros que cuando ladran pueden anunciar de noche cualquier cosa. Esta historia en especial ocurre en un pequeño pueblo perdido en medio de las llanuras. Un pueblo agradable y simpático como todos los pueblos, pero que de noche vuelve al miedo, vuelve a no querer mirar mucho la oscuridad que rodea ese pueblo. Y en este pueblo había un grupo de hermanitos, varios hermanitos, todos pequeños, niños entre 13 años, 12 y un poquito más abajo también. 4 o 5 niños que habían quedado solitos en casa, en los lindes de ese pueblo, cerca de la ruta. Habían quedado solos porque sus papás habían viajado. Estos chicos, como todos los chicos de campo, estaban acostumbrados a manejarse solos, a ser independientes. Habían tenido que salir muchas veces a la luz de una linterna pequeña al campo, siempre con algún mayor. Pero esta vez les había tocado quedarse solos. En realidad, los papás que habían viajado a la ciudad vecina les habían advertido que iban a volver temprano, iban a volver a la tarde, a la hora del café con leche, y del pancito horneado, y del dulce de leche. Pero había pasado la hora del dulce de leche y no había habido pan horneado ni café con leche, porque se quedaron todos esperando la llegada de los papás, que no llegaban. ¿Y a quién preguntarles si estaban solitos en la casa? Y como dije, era una casa de las afueras de un pueblo pequeño. Ninguno se animó a correr las 2 manzanas que los separaban de la siguiente casa. Así que se quedaron esperando porque papá y mamá volverían. Casi sin querer asustarse, casi sin querer mirarse, los mayores empezaron a consolar a los más chicos que seguían esperando la llegada de papá y mamá. Papá y mamá, que habían salido en la camioneta, con tiempo, desde la ciudad vecina, pensando en los nenes que habían quedado solos, pero también pensando que era un buen momento para aprender independencia, autonomía. Total, ellos iban a llegar y la mamá ya estaba pensando cuánta harina había quedado para el pancito de esta tarde, o si tenían que parar y comprar galleta en lo de don Vicente. Y así venían bastante rápido en la camioneta,
En esa ruta que tenía algunas trampas, algunas curvas elevadas, algunas cunetas traicioneras porque había zanjas al fondo con agua, pero era la ruta de siempre. Esta vez con la urgencia de volver por los chicos. Y en una de esas curvas traicioneras, en una de esas curvas, en ese atardecer que se les había venido encima, el papá cree ver la silueta tenue y borrosa de un caballo que está subiendo desde la cuneta y se está subiendo y se está metiendo en la ruta. Ante la duda, en esa luz extraña del atardecer, donde no está oscuro pero tampoco está claro, maniobra para evitar al caballo, si es que el caballo estaba, y la camioneta no respondió. Fallaron los frenos, falló todo lo que tenía que fallar y la camioneta se desplomó por la cuneta, volcando, cayendo al fondo de la parte más profunda de la zanja, en ese atardecer que se convertía en noche. Y allí quedaron los cuerpos destrozados de papá y mamá, hundidos en la zanja, enterrados bajo la camioneta, hecha pedazos por el golpe, mientras el caballo corría y galopaba en sentido contrario, alejándose de la catástrofe. Y llegó la noche oscura, y los hermanitos prendieron los faroles adentro de la casa. Y uno de ellos, el más travieso, el de 7 años, con miedo y todo y con linterna salió corriendo y corrió desesperado y llorando las 2 manzanas hasta la casa del vecino a decirles que estaban solos, que papá y mamá no habían vuelto. Y ahí empezó la cosa. Empezaron los vecinos, volvieron a la casa, tomaron todos los nenes, se los llevaron para que los atendieran las mamás de los otros nenes, mientras los hombres daban la alarma y salían con las camionetas y las linternas, y algunos subió los perros a las cajas de las camionetas, porque papá y mamá, el papá y la mamá de estos nenes, nunca habían dejado de llegar a casa. Y así empezó la búsqueda, infructuosa. La noche se había cerrado y era imposible ver que en el fondo de la zanja papá y mamá habían dejado de ser. Los encontraron a la mañana siguiente y tremendo duelo enlutó a todos. Por papá y mamá, que habían sido personas buenas y queridas, pero por los pequeños, que habían quedado solitos. Y la tristeza invadió a todos, y todos contaron 1 y 1000 veces qué podría haber pasado, cuál había sido la causa de semejante accidente y semejante catástrofe, que había dejado a los nenes huérfanos. Y fue tal la congoja que no alcanzaron ni el velatorio, ni el entierro, ni las misas que dio el curita del pueblo por el alma de esos papás. Nada alcanzó para apagar la tristeza. Y pasaron los días, los hermanitos fueron repartidos entre la familia y un par de tíos vinieron a quedarse en la casa que lindaba con el pueblo, para cuidar los animales, los huertos, el campo lindante, el campo vecino. Y entonces sucedió que, mientras el pueblo seguía murmurando con tristeza, sucedió que uno de los vecinos, que venía de noche viajando desde el pueblo vecino, pasa por el tramo de la curva fatal donde ya había una cruz plantada y frena de golpe, con el pelo erizado, temblándole el cuerpo y latiéndole el corazón desbocado, porque ahí al borde de la ruta, en la oscuridad iluminada por el farol de la camioneta, estaban caminando 2 personas,
perdidas, deambulando con tristeza, alcanzó a darse cuenta quiénes eran. Cuando reconoció las formas conocidas del papá y la mamá y se dio cuenta lo que estaba viendo, este pobre paisano, valiente, que había vivido tantas noches al raso, aceleró de golpe y casi llorando llegó al pueblo, tartamudeando, pidiendo un vino antes de poder explicar que había visto a los papás caminando tristes y perdidos por la curva de la ruta. Y no fue el único. La gente del pueblo empezó a evitar pasar por ahí al anochecer porque estaban caminando por ahí, los veían, tristes, mirándose entre ellos, ese papá y esa mamá que no habían podido llegar a donde estaban sus hijitos. Y el terror inundó el pueblo. La gente no quería pasar por ahí, pero era la ruta. Y entonces el curita del pueblo tomó cartas en el asunto y primero retó a todos porque los fantasmas no existen, pero por las dudas fue a la ruta y bendijo todo el lugar. Y bendijo la crucecita que había quedado como seña del lugar de la catástrofe. La historia dice que aún se ven cada tanto en la duermevela del atardecer o del anochecer dos figuras tristes buscando el camino de regreso sin encontrarlo. Pero lo peor de todo, lo que la gente no quiere ni decir, ni pronunciar, ni contar, pero que se susurra, es que tuvieron que abandonar la casa esos tíos que habían llegado a cuidar lo que había quedado. ¿Y por qué? Porque cada noche, a la hora que todos creen que puede haber sido la catástrofe que se llevó a papá y a mamá, cada noche se escucha un motor acercándose, se ven las dos luces de un auto llegando, luces de camioneta, y que se acercan a la casa y frenan. Y cuando la primera vez los tíos que habían quedado cuidando salieron con su propio farol, después de escuchar el motor, la frenada y de ver las luces que se apagaron al frenar, llegaron a la huella a recibir a ver quién había venido, y no había venido nadie. Desde entonces y cada tanto, las luces se ven, el motor se escucha, el motor inconfundible de una camioneta que llega hasta la casa donde sus niños habían esperado, pero al apagar las luces no se encuentra nada. Alguien, algún valiente, ha revisado al día siguiente el camino y en la huella de tierra se ven nítidamente marcadas las señales de los neumáticos de la camioneta de papá y mamá.